Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Fernando Zalamea y vamos a hacer la entrevista que gira en torno a este libro, que se llama La figura y la torsión. Entonces, la primera pregunta, pues relacionando este libro con el proyecto, es que al comienzo de este libro usted habla de el concepto de figura como imagen plástica y lo relaciona con la palabra fictura, que es lo que se transforma. Entonces queríamos que a partir de esto que usted menciona en el libro nos hablara del concepto de forma. Ok, ante todo, pues entonces les agradezco esta inusual entrevista. Me siento un poco intimidado ante la enorme cantidad de aparatos tecnológicos, pero bueno, quisiera antes de responder directamente a esa pregunta situar un poquito mi lugar, digamos, dentro de lo que sería el ámbito del conocimiento, que vive permanentemente entre dos extremos, que son el arte y las matemáticas. Yo soy matemático por formación, pero artista en buena medida gracias a mi familia, a mi hermano pintor y mi madre crítica de arte. Entonces eso siempre ha estado como muy cercano a mí y aprovecho esa polaridad, que es una polaridad que definió un gran historiador del arte francés, Pierre Francastel, como la polaridad mayor de creación en la humanidad. Los dos polos mayores de creación en el ámbito humano son el arte y las matemáticas, decía Francastel. Gracias a esa dialéctica, a esa polaridad, uno puede hablar de dos cosas muy importantes que son la estructura y la forma. Faucillon, otro crítico de arte muy importante francés, decía de alguna manera que el arte es el entendimiento de las estructuras que se forman, es decir, hay una cierta combinación de relaciones en el mundo y el artista da una forma a esas correlaciones y con eso nos enseña a ver cosas que no veíamos. El matemático hace exactamente lo contrario. En vez de buscar estructuras que se forman, ve formas y busca la estructura que está detrás. Entonces las formas que se estructuran serían un poco el estudio de la matemática y las estructuras que se forman sería un poco la creatividad artística. Entonces, dada esa polaridad, se ve claramente que hay una dialéctica entre estructura y forma que es fundamental. En particular, la que usted menciona es una subdialéctica de esa dialéctica fundamental entre estructura y forma. Las formas, por un lado, corresponden a ciertas imágenes, pero por otro lado, la transformación de esas formas, que es la fictura, corresponde a cómo esas formas se convierten en otros objetos dentro del mundo. Entonces se introducen relaciones y por lo tanto se introduce una estructura natural. Entonces la transformación de las estructuras da lugar al entendimiento de las formas y la transformación de las formas da lugar al entendimiento de la estructura. Entonces esa dialéctica general es una dialéctica que va mucho más allá de lo que yo señalo ahí en ese comienzo, que además es una imagen importante de un crítico literario alemán de los años 30 que es Erich Auerbach. Yo lo que hago es tomar la idea de Auerbach y como cogerla para tratar de lanzar una dinámica general de la cultura. Pero la polaridad fundamental es esa: arte, matemáticas, estructura versus forma. ¿Qué es lo que sucede en la mitad? Es lo que es interesante, digamos, para el estudioso de la cultura. Vale, con respecto a lo que decía al principio, pues de su contacto entre el arte y la matemática, pues tenía como un comentario al respecto, y es que este libro es especial porque tiene un lenguaje muy plástico, es muy dúctil y es muy escultórico. Entonces creo que pues en gran parte ese lenguaje obedece pues a la formación y al contacto con el arte que usted mencionaba. Sí, bueno, es usted muy gentil al llamarlo lenguaje dúctil y plástico, pues ojalá, sí, sería uno de mis objetivos. Pues ya llevo una buena decena de años dedicado al ensayo de manera sistemática, produciendo más o menos un ensayo al año. Entonces sí he tratado más o menos de jugar un poco con el lenguaje y ha sido, digamos, mi pasión natural. O sea, cuando yo era chico estaba muy claro que lo que más me motivaba era la literatura, pero a su vez me producía un enorme interés, satisfacción y curiosidad de entender qué era ese mundo formal de la matemática. Entonces en un cierto momento me di cuenta, tal vez ha sido mi único momento de genialidad, que las matemáticas tenía yo que estudiarlas
en la universidad porque yo no las podía aprender solo de ninguna manera. En cambio, la literatura y esa plasticidad del lenguaje sí se podría crear de una manera más solitaria, y de hecho todos los grandes escritores nunca han seguido una escuela, sino han sido ellos propios sus formadores. Entonces yo intento vagamente acercarme a lejísimos maestros, estoy por allá en una escala muy alejada de ellos, pero sí tengo ese deseo de conformación propia de un lenguaje, y que viene sin duda, como usted lo señala, de una imaginación visual bastante fuerte, que es propia del matemático. El matemático, así como el artista ve cosas extrañas y sorprendentes, el matemático todo el tiempo está viendo posibilidades inexploradas por los demás mortales. Entonces ahí adentro hay una capacidad de invención enorme en el matemático, que hace que siempre esté jugando con imágenes permanentemente. Entonces, si usted combina la imaginación del matemático y la imaginación del artista, de pronto sí resulta natural que mi lenguaje tienda a ser plástico. Entonces, sí me gustaría mucho que fuese así. Pues lo es totalmente, evoca muchas imágenes, mientras que uno lo lee. Bueno, ya sacando un poco relaciones de este libro, pues hablando con otro de los ponentes, charlábamos sobre una situación contemporánea que es el analfabetismo de la imagen. Sí, y eso es preocupante si vemos que estamos en un mundo saturado de imágenes y que hay personas e industrias dedicadas a saturar el mundo de imágenes. Entonces, lo que usted propone en el libro es la creación de imágenes que liberan la visión y potencian la creatividad. Entonces yo tenía la duda si este camino de este tipo de imágenes que liberan la visión y potencian la creatividad puede ser tomada como un modelo pedagógico, si se puede decir, para enfrentar esta situación de analfabetismo de la imagen. Sí, eso es completamente correcto. Estamos todo el tiempo saturados por una multitud de imágenes y no tenemos el tiempo, por un lado, ni la enseñanza para, de alguna manera, estudiarlas y criticarlas y sacarles el contenido sofisticado que puedan tener. Entonces las vemos simplemente como cosas que nos llegan y se nos van. Quedarse con eso es un poco, de nuevo va un poco más allá de pronto de la imagen misma, y es algo más propio de nuestra cultura contemporánea, que tiende básicamente a inundarnos con información en general. Una parte de esa información tiende a ser visual, pero es tal la cantidad de información que no podemos profundizar. Entonces la cultura contemporánea obligatoriamente tiende un poco a la superficialidad, porque hay un registro de información demasiado grande, y no a ir en profundidad. En particular con las imágenes. Efectivamente vemos todo el tiempo imágenes y no nos preguntamos qué son, ni qué representan, ni cómo llegaron a ser. Y eso es efectivamente una mala educación. Básicamente porque creemos que una imagen la vemos y la entendemos. Eso es un error enorme, mientras que claramente ponen una fórmula matemática y no la entendemos. O sea, con la matemática de inmediato tenemos una reacción de no entendimiento, mientras que con el arte creemos entenderlo cuando sabemos que perfectamente no es así. Entonces sí hay un desequilibrio, hay una mala formación, una mala enseñanza, y tiene que ver justamente con el problema de la inmediatez. La imagen tiende a ser muy inmediata, y como es inmediata creemos entenderla. Ese es un error, una falacia inmediata. En cambio, si tenemos que introducirnos dentro de un texto literario, o peor aún, dentro de un teorema matemático, ahí sí ya que la inmediatez no existe de ninguna manera, y tenemos que hacer o un sofisticado análisis del texto, o peor aún, una gran estructura matemática detrás para tratar de comprenderla. Entonces depende un poco de ese tipo de signos, es como una semiótica general. Y hay signos que creemos entender más fácilmente, que son los signos visuales, error enorme, mientras que sabemos que los signos literarios y los signos científicos son difíciles y de entrada tenemos una distancia. Barbour
gran historiador del arte para ustedes, Avi Barbour, decía que lo fundamental en el conocimiento y en el entendimiento era poner una distancia entre el yo y el mundo. Gracias a la distancia entre el yo y el mundo, el hombre empezaba de alguna manera a construir relaciones intermedias y gracias a eso pues producía un desarrollo natural del conocimiento. La imagen es tan inmediata que esa distancia se nos pierde. Entonces, efectivamente hay que luchar contra eso y de nuevo producir las distancias adecuadas. ¿Cómo se hace eso? Con una crítica constante, ser permanentemente críticos, no creer en lo que se nos está mostrando como si fuera algo evidente, permanentemente críticos con eso. Pero puede haber de pronto un fondo aún más importante. El hecho, intuyo yo, es que la imagen vive en un ámbito de relaciones que puede tender a ser bastante abstracto en general, mientras que el lenguaje siempre es muy particular. Entonces, cuando uno está metido en el lenguaje, está metido muy en lo particular, mientras que en la imagen uno puede saltar a lo abstracto más rápidamente. Si uno está en lo abstracto, es algo importante de darse cuenta, si uno está en lo abstracto está más libre. ¿Por qué? Básicamente porque ha decantado las relaciones y ya no está metido en un pequeño mundo muy concreto, sino está elevado. Y en la elevación usted es libre, porque no tiene ataduras. En cambio, el lenguaje tiene un montón de ataduras, la matemática aún más. ¿Okay? Entonces, cuando estamos muy metidos dentro de ataduras gramaticales o científicas, la posibilidad de crear es más difícil, mientras que justamente el arte, siendo más abstracto en ese sentido, el arte contemporáneo especialmente, es más libre y tiene más capacidad de reaccionar con imágenes nuevas. Entonces es una lucha también entre lo concreto y lo general. Yo tiendo a ver básicamente todo como luchas dialécticas, ¿okay? Luchas dialécticas importantes entre grandes conceptos. Habla acerca de las tríadas, porque usted en este libro plantea una tríada que es la de Ramon Llull, la de Antoni Gaudí y la de Luis de Góngora y Argote. Entonces, digamos que esta es una pregunta compuesta porque nos interesa bastante saber cómo usted llegó a ese sistema de tríadas, pues ya que nuestro proyecto está estructurado en esas tríadas para hacer las ponencias, porque son 3 ponentes los que van a estar en cada sesión. Entonces sí, digamos que la primera pregunta es ¿cómo llegó usted a ese sistema de tríadas? Y la segunda pregunta es ¿cómo después esa tríada se vuelve un cubo? Porque es que resulta que después esta tríada de Góngora, Gaudí y Llull, usted la relaciona con la tríada de Martínov, de Anselm Kiefer y de Seth. Entonces nos gustaría saber cómo el proceso. Muy bien. Entonces, obviamente la tríada no viene de mí para nada, sino sobre todo de Charles Sanders Peirce, el gran filósofo y semiótico norteamericano de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que muchos consideramos el último gran pensador universal. Es un pensador en el que cupo realmente toda la ciencia de la época, y no solamente lo de su momento, sino que tuvo la suficiente fuerza para predecir básicamente todo lo que pasó después en el siglo XX. Era un lógico, matemático, filósofo, semiólogo, geodesta, químico, un verdadero espíritu universal, siendo extremadamente fino en cada una de esas subdisciplinas, pero a su vez con la capacidad de mirar todo en conjunto. Entonces Peirce empezó a pensar la semiótica básicamente en tríadas. Un signo para Peirce es una tríada, en la cual tenemos un objeto, luego la representación de ese objeto y luego el intérprete que mira la representación del objeto. Entonces, no solamente está la polaridad entre el signo y su representamen, que era un poco la lectura de Frege, sino que en realidad en la mitad está el intérprete. Entonces, la introducción del intérprete dentro de la polaridad es algo absolutamente fundamental, y eso revolucionó completamente toda la semiótica a comienzos del siglo XX. Un caso particular de eso es el cubismo, con todas las revoluciones que tuvo el cubismo en la emergencia de la pintura abstracta, la introducción de los recortes de Picasso y Braque en todas las estructuras cubistas. Entonces, el intérprete
es fundamental para leer la convención de representación de un objeto dado. Objeto, representación, intérprete en la mitad. Entonces Peirce fue muy sistemático con las tríadas y de hecho él intentó demostrar con bastante éxito que desde el punto de vista de la fenomenología, es decir, el entendimiento de las formas en general, hay una tríada fundamental que es la primeridad, donde las cosas llegan de manera inmediata, la segundidad, donde las cosas llegan a través de acciones y reacciones, y la terceridad, donde las cosas llegan a través de mediaciones. Entonces esa introducción realmente de la terceridad y de las mediaciones es la que permite hacer funcionar de manera fantástica toda la semiótica de Peirce, pero mucho más allá de eso, la lógica, la matemática, la fenomenología. O sea, es un gran descubrimiento de Peirce. Entonces yo, por razones ya profesionales, como soy lógico, en algún momento hice un estudio sistemático de Peirce y poco a poco me volví especialista en Peirce, y eso es una de las cosas que hago actualmente. Entonces la influencia de Peirce en mí ha sido muy grande, por lo tanto yo también veo tríadas por todas partes como buen alumno de Peirce, y dentro de esas tríadas lo fundamental entonces es la mediación entre los opuestos. Y como al comienzo hablábamos de la polaridad de estructura-forma, pues en la mitad están las mediaciones del arte y las matemáticas que por caminos distintos intentan resolver esa polaridad. Ahora bien, me hablaba de la tríada al comienzo con pensadores españoles. A propósito, los escogí pensadores españoles bastante alejados. Llull en 1300, Góngora en 1600 y Gaudí en 1900, pensadores distanciados sistemáticamente por 3 siglos, para intentar mostrar una idea que de nuevo tampoco es mía, no tengo ninguna idea, simplemente lo que cojo son las ideas de los demás y las estructuro de manera más o menos sistemática. Una idea de Warburg extremadamente genial, que es que el arte consiste básicamente en la supervivencia de las formas. Ciertas formas de la antigüedad sobreviven de manera escondida y renacen en el Renacimiento, ciertas formas del siglo XIX viven de manera escondida y renacen en el modernismo, etcétera, sucesivamente. Entonces siempre el arte consiste un poco en tratar de hacer vivir aquello que parecía muerto, que es un poco algo es una mirada muy bonita en la cual el arte siempre es un renovador del pensamiento y algo que nos hace vibrar de una manera muy profunda y nos cambia nuestras opiniones recibidas. Esas opiniones recibidas usualmente es lo muerto y el arte nos las cambia y nos hace ver cosas nuevas y sorprendentes. Un poco en ese sentido, pues yo tomé una tríada que parecía muerta, parecía bastante muerta muchos siglos atrás, e intenté hacerla revivir en la contemporaneidad. Y eso es un poco pues el objetivo del ensayo, ¿no? Coger la tríada, y justamente como la tríada se mueve en el tiempo y renace, es una fictura, es algo que se mueve. Entonces la figura original, las figuras originales se transforman en ficturas y esas ficturas hacen revivir el mundo contemporáneo. Es un poquito esa la idea. Vale, perfecto. Ya la última pregunta que tenemos, pues no es tanto pregunta, sino es más es como un comentario sobre una parte del libro, de la de Gaudí, donde Gaudí habla de la sabiduría arquitectónica. Entonces él dice que la sabiduría es superior a la ciencia, porque la sabiduría está relacionada con la síntesis y la síntesis está relacionada con la vida. Mientras que la ciencia está relacionada con el análisis y el análisis está relacionado con la muerte, porque es la disección, pues se hace la disección de algo muerto. Sin embargo, Gaudí dice que esa alternancia entre el análisis y la síntesis hace que las dos sean fecundas. O sea, hay como un vaivén, hay un movimiento entre análisis y síntesis. Y Gaudí, pues muy inteligente, lo relaciona con su arquitectura, ¿no? Con la existencia de lo cóncavo y lo convexo que da armonía, ¿sí? De lo cóncavo que da oscuridad y de lo convexo que da luz. Entonces esto lo traigo a esta charla porque
digamos que todo esto tiene mucha relación con el gráfico que nosotros tenemos en el proyecto y tiene relación con la posición que usted ocupa en el gráfico, porque usted está en el punto, en la cima de la montañita, en la parte de la diferenciación, que usted está en la frontera entre lo cóncavo y lo convexo. Entonces, pues quisiera que más o menos nos hablara un poco de, Sí. pues, de esa posición. Sí, observe de nuevo que usted detecta ahí otra dualidad fundamental, ¿no? Otra polaridad fundamental entre síntesis y análisis, entre convexidad y concavidad, entre muerte y vida, etcétera. Esas son, digamos, polaridades fundamentales en el pensamiento humano. Y lo interesante es encontrar exactos los puntos medios. Pues me parece una fortuna y una suerte estar en ese punto medio de las conferencias. Vamos a ver si eso nos ayuda de alguna manera. La síntesis y el análisis son de nuevo pues puntos fundamentales. La síntesis más ligada con creatividad, ¿por qué? Porque básicamente son las acciones y reacciones de un objeto con respecto a su entorno. El análisis más ligado a la ciencia, por lo que usted decía, por el descendimiento del objeto en partes elementales, y la ciencia intenta buscar las partes elementales del conocimiento. Ahora bien, son polaridades que parecerían en primera instancia bien marcadas, pero en realidad a mí me gustaría hacer notar que en lo que yo considero todo gran creador, ya sea artista, matemático, literato, pensador, las dos vertientes siempre funcionan. Es muy difícil que tengamos un gran creador que sea solo analítico o solo sintético. Gaudí es un excelente ejemplo con la misma estructura de su arquitectura, porque justamente él construía sus elevaciones mirando primero los descendimientos y luego tomando un reflejo sobre un espejo de las cadenas colgantes. Entonces él ponía cadenas colgantes, las reflejaba en un espejo y eso le daba los ascensos naturales de sus cúpulas. Entonces esa lucha entre el ascenso y el descenso, una lucha más, es permanente. Pero volviendo entonces al punto que señalaba, difícilmente un gran pensador podría estar solamente en un lado del péndulo. Una de mis hipótesis, y digamos que sí es una hipótesis ya más original mía, es que todo gran pensador en cualquier nivel tiene que ser pendular. Muy difícilmente uno vería un gran maestro que solamente se ocupe de un pedazo pequeño del conocimiento o de un pedazo pequeño del arte. Tiende a barrerlo con el péndulo, a invertir constantemente sus opiniones, a pensar al revés de lo que piensan los demás. Esa capacidad de ser diferente, que es lo que produce un gran maestro, tiene que estar barrida por un péndulo, obligatoriamente. Sería imposible que una persona que solo piense de una cierta manera durante un tiempo se convierta en un maestro importante. Usualmente tiene que pensar así y al revés. Y en esa oscilación permanente va construyendo algo completamente nuevo. Bueno, creo que eso es todo y le agradecemos mucho por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.